Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Muy bienvenidos a este webinar, ¿sí? Que espero sea un tema de interés y que aporte a sus trabajos, ¿sí? Voy a dejar al intérprete ahora, yo voy a salir de cámara para que quede bien la grabación y puedan después también verlo y comprender lo que estamos diciendo. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas, a quienes se están conectando. Por los mensajes vemos que hay profesores, profesoras, educadores sordos de distintas regiones del país, del norte, del sur. Un saludo y un abrazo a cada uno, a cada una. Espero que estén bien en este, al menos aquí en Santiago, frío, frío día. Pero aquí vamos a entrar en calor de hogar con un tema que espero sea de interés para todos y uno de los temas que son fundamentales en la educación de personas sordas. La siguiente, María Paz. La convocatoria de hoy día nos lleva a, a este tema fundamental, como decía, en la educación de estudiantes sordos, de estudiantes con discapacidad auditiva en general, que tiene que ver con con el aspecto principal de abordar en la educación, que es el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Para eso nos acompaña la doctora Fabiola Otárola, quien inicialmente va a hablar sobre la importancia de desarrollar el lenguaje a temprana edad. Y luego vamos a tener la fortuna de contar con la compañía de Carolina Lagos y de Macarena Díaz. Ellas son profesoras, artistas sordas, narradoras eh, sordas, excelentes narradoras sordas, y nos van a compartir también algunas experiencias en relación a este tema. La siguiente. Antes de comenzar, muy brevemente, como les contábamos el mes pasado, hemos publicado una versión en lengua de señas chilena de las orientaciones técnicas para establecimientos con estudiantes sordos. Es un orgullo para nosotros que este tipo de documento esté también disponible para que los educadores sordos de nuestro país tengan acceso a esa información. Partimos con dos capítulos arriba, con tres capítulos, perdón, arriba, y hoy hemos ido subiendo paulatinamente durante este mes nuevos videos, ya como ustedes ven en pantalla. Tenemos 5 de los 6 videos arriba. Esperamos pronto ya subir el último capítulo que nos falta. Así es que nada, les recuerdo para que puedan también, sobre todo las personas sordas aquí presentes, acceder a esa información. Lo encuentran en nuestra página web y les vamos más ratito a dejar ahí en los comentarios del chat, les vamos a dejar el enlace ya para que puedan acceder más directamente. La siguiente. Y entrando en materia de manera muy general, solo para dar contexto a la temática de hoy, yo sé que Fabiola se va a referir con más profundidad probablemente a esto, es pensar y dar cuenta de la importancia que tiene el lenguaje en la vida humana. Eh, para nosotros, el lenguaje es una facultad que tenemos las personas de simbolizar el mundo, simbolizar lo que nos rodea, lo que nos pasa, lo que sentimos, y eso nos permite una mayor comprensión y nos permite la posibilidad de comunicar lo que vemos, comunicar lo que queremos, lo que deseamos de otro, y desarrollar entonces la lengua, ¿no es cierto?, a través de la que nos comunicamos, pero también desarrollar el pensamiento, desarrollar el razonamiento, cómo relacionar
experiencias pasadas con experiencias nuevas, conceptos unos con otros, nos permite interactuar, ¿no es cierto?, con otras personas. Por lo tanto, eh, el desarrollo del lenguaje o el lenguaje tiene una importancia capital en nuestro desarrollo cognitivo, social, emocional. Y como se ve en la imagen, donde hay personas que están conversando, pero también hay un perrito, ¿cierto?, que tiene un signo de pregunta, porque no necesariamente, porque esta facultad de desarrollar el lenguaje, esta facultad de simbolizar, ¿no es cierto?, de poner un símbolo y crear conceptos y poder desarrollar el pensamiento, etcétera, es propia del ser humano. Hay formas de comunicación en otras especies, pero no del mismo modo que nosotros podemos desarrollar, más allá de la comunicación, ¿sí? La siguiente. Y como les decía, esta posibilidad de desarrollar el pensamiento, de hacer relaciones entre conceptos, se plasma o se hace concreto a través de una lengua, ¿cierto? Y existen en el mundo, como vemos en una imagen donde hay distintos idiomas diciendo hola, también hay una persona que está moviendo la mano, ¿sí? En gesto de saludar. Y es porque pensamos que, o sea, es porque las lenguas en el mundo, los distintos idiomas pueden ser orales, ¿no es cierto? Como el español que yo estoy hablando, o el francés o el alemán de distintos países, pero también pueden ser señados. Las lenguas pueden ser señadas, pueden, o sea, es decir, hay lenguas de señas, hay lenguas que son visuales y espaciales, se mueven en el espacio, así como las lenguas orales son auditivo-orales. Existen todas estas lenguas y estas distintas lenguas son diferentes en los distintos países y tienen distintas posibilidades de expresión, posibilidades de comprensión y también de ir creando, ¿no es cierto? Creando nuevos enunciados. Uno puede ir diciendo distintas cosas a lo largo de la vida y también crear nuevas señas, nuevos conceptos, nuevas palabras. Y por supuesto, como en todas las lenguas y todas las culturas, también se manifiestan a través de distintos medios, por ejemplo, a través del arte, a través de la literatura. Y aunque en Chile nos falta todavía mucho camino para seguir construyendo sobre eso, hay también experiencias experiencias artísticas, de manifestaciones muy propias de las personas sordas, de las lenguas señadas o de las lenguas de señas. Y también hay expresiones literarias muy propias de esta comunidad, de esta cultura sorda me refiero. ¿Y por qué hablo de esto cuando estoy pensando en el lenguaje? Porque una de las posibilidades que creemos puede favorecer de manera significativa el desarrollo de la comunicación y del lenguaje, justamente son estas manifestaciones literarias, ¿no? Desde estas posibilidades visuales y espaciales que nos dan la expresión de la comunidad sorda. Y en este marco, entonces, para abordar más específicamente este tema, pensar además en la importancia que tiene entonces este desarrollo en la educación para los niños, niñas sordas desde las escuelas eh, y tempranamente, lo más tempranamente posible, es que invitamos a la doctora Fabiola Otárola para que nos presente este tema. Creo que ha sido una de las inquietudes además que nos han expresado en el webinar del mes pasado. El cómo desarrollar el lenguaje, cómo desarrollar la lengua de señas, entonces cómo hacerlo, pero antes del cómo hay que comprender la relevancia que tiene y que es uno de los focos tal vez que tenemos que poner, en los que tenemos que poner acento al entregar apoyos y en la educación de estudiantes sordos. Fabiola, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, bienvenida a ustedes a este lugar. No, no. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal va todo? Am, ha sido un gusto poder participar en esta actividad, o será un gusto participar en esta actividad porque no hay tantos espacios, creo yo, para poder conversar de las acciones que son importantes para desarrollar tempranamente el lenguaje
en niños y niñas sordas. Creo que los espacios en los que hemos tenido para este tipo de actividades son principalmente aquellos que son dados en las escuelas o al interior de las familias o al interior de espacios donde hay personas sordas de por medio. Entonces, creo que sí es muy importante poder hacerlo ampliamente a través de estos canales, así que lo agradezco mucho poder tener este espacio. Y les voy a compartir inicialmente una presentación para ir apoyando lo que vamos a ir compartiendo. Am, Inicialmente voy a plantear algunos conceptos que podrían ser más importantes y luego voy a presentar las respuestas a algunas preguntas. Sin embargo, em, para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Podríamos quizás ir haciendo las preguntas. Si tienen alguna pregunta que quisieran plantear, quizás irla haciendo por el chat. No sé si podemos hacerla de alguna otra forma, Andrea. Eso, A través del chat, sí. a Ahí través por del chat. favor dejar, sí. Perfecto. Entonces las hacemos a través del chat y las vamos entonces comentando a medida que vayan apareciendo. Ok, entonces, am, vamos a avanzar. Como les señalaba, entonces, primero algunas conceptualizaciones que también Andrea estuvo anticipándolas, ¿no? Que son concepciones importantes para poder entender cuál es la diferencia principalmente entre lo que significa el desarrollo del lenguaje y cómo éstas se relacionan con concepciones importantes, ¿no? Como comunicación, como lengua, como adquisición, ese tipo de conceptos vamos a ir hablando. ¿Okay? Um, el desarrollo del lenguaje, entonces, es esencial para la comunicación y el aprendizaje y también la interacción entre niños y niñas sordas. Muy bien, como lo decía Andrea, el desarrollo del lenguaje es principal para entonces desarrollar una serie de habilidades con las cuales podemos um, participar en el mundo, ¿no? Ser parte de la acción del mundo, ¿no? Principalmente a través de la comunicación. La comunicación es básica para cualquier tipo de interacción, principalmente para el aprendizaje. Y si lo pensamos, la comunicación en sí misma permite y es ancla principal para cualquier proceso de aprendizaje del mundo, de la escuela, elementos académicos, de las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Para cualquier tipo de interacción necesitamos herramientas de comunicación. La comunicación, por lo tanto, nos permite expresar opiniones, decir lo que necesitamos, precisar aquellas emociones que sentimos o que estamos que estamos sintiendo nosotros o bien que están sintiendo otros, entender lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Ujú. La comunicación es base entonces para el desarrollo del lenguaje y por supuesto para el proceso de inclusión, ¿no? Ahora, bien también señalaba Andrea y nos hacía notar que tanto la lengua de señas como las lenguas orales, ¿no? Nos permiten el desarrollo del lenguaje, por lo tanto, el desarrollo de nuestras competencias comunicativas. Pero son dos modalidades muy distintas una de la otra. Una modalidad que está anclada en el desarrollo visoespacial es la lengua de señas. ¿Okay? Lengua de señas se nutre de aquellos aspectos que son dados por la visión, por el espacio, que podemos entonces eh, tener presentes en el entorno, ¿no? Todo eso nos permite entonces desarrollar una modalidad que está
anclada en esta característica, como es la lengua de señas. Ahora bien, el desarrollo del lenguaje oral requiere, por tanto, de elementos que tengan asociados un motor verbal, ¿cierto? Un motor características que son verbales y por lo tanto necesidades auditivas que son prioritarias y necesito para poder desarrollar la oralidad. Entonces, provienen de dos modalidades muy distintas. ¿Qué pasa con los estudiantes sordos? Los estudiantes sordos pueden o podrían adquirir entonces esta segunda modalidad solo y solo si tuvieran las posibilidades para poder tener una entrada, ¿cierto? Auditiva, una entrada eh, posible para poder detectar algunos elementos que son más bien fonológicos y que me permiten construir entonces la comunicación oral o elementos de la comunicación oral. Le es más natural a un niño o una niña sorda, ¿cierto? Realizar algunos elementos visuales y espaciales tempranamente porque son propios de sus competencias eh, corporales, porque son propias de su posibilidad y percepción de ver el mundo, ¿no? Ahora bien, la adquisición entonces de habilidades cognitivas y el acceso a la educación, como también la construcción de esta identidad, provienen de una capacidad que podría ser más bien propia, como es esta última, ¿no? La modalidad lingüística dada desde la visoespacialidad. Es decir, la visoespacialidad y todos los recursos visoespaciales me van a permitir o le van a permitir a una persona sorda adquirir competencias cognitivas, tener un rápido acceso al aprendizaje o a elementos que están asociados a la educación, pero también poder tener una identidad que lo haga sentir cómodo consigo mismo, con su propia persona y con su propia cultura. Ahora, en este tercer párrafo vemos destacadas dos frases o dos conceptos que son muy importantes: la inmersión lingüística temprana y la adquisición temprana del lenguaje, ¿no? Si tempranamente los niños y niñas pueden estar siendo partícipes constantes de un entorno comunicativo que va a tener una lengua, ya sea visual, espacial, u oral, auditivo, oral, ¿cierto? Auditivo, verbal, vamos a tener una adquisición temprana del lenguaje, ¿ok? Sin embargo, si no estoy inmersa en estos espacios o en estos contextos nutridos de cualquier tipo de comunicación, ya sea visual o espacial, o eh, auditivo verbal, no voy a tener una adquisición temprana. Por lo tanto, va a tener esto un impacto directo en el desarrollo lingüístico, cognitivo y emocional. ¿Sí? Voy a ir viendo para poder ver los chats, a ver si van apareciendo algunas cosas que pudieran ser parte de lo que Hay está acá. una, perdón que me meta, hay Sí, 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 una Andrea, por favor. consulta para si puedes aclarar la diferencia entre lengua y lenguaje. Sí, perfecto. Aquí vamos. Entonces, um, se habla generalmente sobre lengua y lenguaje como incluso comunicación. Se utilizan los tres, ¿no? Comunicación, lenguaje y lengua. Pareciera como un mismo concepto, pareciera que fuera lo mismo. Sin embargo, no lo es. No hay relación entre uno y esto, uno y lo otro, por favor. Cultura está inmerso en estos grandes conceptos, ¿no? Vamos a comenzar primero con comunicación, ¿no? La que está aquí de color morado. Comunicación tiene relación con lo que señalaba Andrea en un principio, con aquella intención por
interactuar con otros, ¿no? Hay una intención por interactuar, una intención por decir algo, una intención por preguntar, una intención por comprender, una intención por saludar, ¿sí? Hay una intención por decir, por manifestar algo, o una intención por intentar comprender algo. Si hay comunicación, entonces yo necesito afectar a otro. Por ejemplo, gritar o golpear la mesa o tocar la ventana, también hablar, también hacer una seña, también pintar, también dibujar, ¿sí? Hay diferentes formas en que yo puedo entregar un mensaje a otra persona, ¿sí? Ahora bien, el lenguaje implica tener un sistema coordinado, es un sistema de comunicación. Por lo tanto, es un sistema en el cual está construido con diferentes recursos, estables, constantes, ordenados, organizados. Los sistemas son así, ¿no? Por ejemplo, un sistema de trenes, ¿no? Los sistemas de trenes generalmente tienen líneas, ¿no? Líneas que van unas hacia una dirección, otras hacia otra, el norte hacia el sur. Veamos las líneas del metro, ¿no? En las líneas del metro tenemos muchas líneas. Sin embargo, están todas organizadas con un sistema que permite que funcionen adecuadamente. Si el sistema funciona adecuadamente, entonces el metro puede lograr su cometido, que es trasladar a un grupo de personas de un lugar a otro. Para que el lenguaje funcione, necesitamos que este sistema organizado al interior, todos los recursos que están al interior, ¿sí? Todos los recursos que están al interior deben estar logrados completamente, funcionando completamente en su óptima dimensión. Ahora, todos pertenecen a una misma categoría. Por ejemplo, en el caso del lenguaje que está organizado, por ejemplo, para poder eh, manifestarse, organizarse para poder entregar comunicación, necesito tenerlo potencialmente adecuado. La seña que hay sobre el lenguaje es de esta forma, ¿no? Es así. Es la L y está en este lugar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una dimensión cognitiva. Todos tenemos un potencial lingüístico posible. Personas con necesidades cognitivas, personas ciegas, personas que tienen baja visión, por tanto, personas que tienen bajo nivel auditivo, pero también cualquier persona en el mundo. Personas que tienen raza negra, por ejemplo, personas con razas más blancas, personas orientales, personas occidentales, cualquier persona, ¿listo? Tiene potencial y es un potencial cognitivo. Ahora, la lengua, ¿sí? Es de esta forma. La seña es de esta forma. ¿Qué pasa? Este potencial cognitivo que está en nuestras cabezas, ¿no? Este potencial que tenemos, este sistema organizado, se ancla, baja, se hace presente en un espacio, ¿no? En ese espacio donde hay una comunidad, hay un grupo de personas que lo utiliza. Por ejemplo, nosotros los chilenos utilizamos el español de Chile y este potencial lingüístico que cada uno tenemos, que nacimos en Chile, se va a instanciar en este país, por lo tanto vamos a utilizar el español de Chile. Porque nuestra madre hablaba así, porque nuestros padres, nuestra familia, fuimos a un colegio que hablaban así, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora bien, am, si yo, Fabiola Otárola, hubiera nacido en Francia, ¿no? Hubiera sido usuaria del francés, ¿no? Porque nací en Francia. Tenía un potencial, pero el problema es que nací en Chile. Por lo tanto, hablo lengua de señas chilena, ¿ok? Pero podría haber hablado francés. Tenía el potencial para aquello. Ahora, tengo el potencial de todas maneras para aprender cualquier otra lengua, ¿no? Y en ese caso, como eh, una segunda lengua. Ahora, el habla también es muy distinto, porque habla tiene que ver con una expresión, ¿cierto? Que viene solo y solo dada por el aparato fonoarticulatorio. ¿Ok? Entonces son aquellas expresiones, aquellos elementos que están dados solo y solo a través del aparato fonoarticulatorio. Entonces, todo esto, comunicación, lenguaje, lengua y habla, están enriquecidos al interior de una cultura, ¿sí? Cada uno de estos elementos se va a enriquecer con motivaciones culturales, con intereses culturales, con, en algunos casos con elementos religiosos, por ejemplo, en otros casos con elementos artísticos, en otros casos con elementos que son propios de las creencias de algún lugar, ¿no? Ok, por tanto, pensando en estas muñecas rusas, no sé si las conocen, ¿no? Estas muñecas rusas que son eh, parte de un todo, es decir, hay una muñeca rusa que es grande, al interior hay otra, al interior de esa hay otra, al interior de esa hay otra. Si yo la saco, ¿cierto? Se van haciendo todas más pequeñas, ¿cierto? Pero están todas al interior. Eso, las matriuscas o las mamushkas, como bien dice Marcial. Esto es igual, ¿no? Al interior de la cultura tenemos la comunicación, al interior de la comunicación está el lenguaje, al interior del lenguaje la lengua, al interior de la lengua el habla. Por lo tanto, el habla sería lo más preciso, lo más pequeño que representa a todos los elementos culturales, pero principalmente a la comunicación. En este caso, los niños y niñas sordas, ¿creen ustedes que tendrían qué dificultades? ¿En qué área de esto habría alguna dificultad? ¿Qué problemas tenemos aquí? ¿Dónde podríamos centrar los lugares, los aspectos más difíciles de un niño y una niña sorda? ¿En cuál de estos espacios? ¿En el habla? ¿En la lengua? ¿En el lenguaje? ¿En la comunicación? ¿En dónde? Se les voy a preguntar como tarea después. Pero Pueden es un... escribir en el chat. ¡Eh! Lo pueden escribir en el chat, ya. Ok, esperemos entonces una segunda, a ver qué dicen. Si son... ¿Dónde creen que es? Ah, ok. Eh, Rosángela me dice que en la lengua y en el lenguaje. Ok. A Catalina se lo voy a explicar cuando vaya a dar la respuesta. En el habla, dice Sandra. Ok. ¿Alguna otra distinta que piensen por ahí? Bueno, la diferencia y la más difícil de las situaciones es, muy bien, la comunicación en el habla, en el Karina Godoy. Bueno, la gran dificultad que hay precisamente es en la lengua. Esencialmente, los niños sordos que nacen sordos
que no han tenido posibilidad de escuchar algún tipo de sonido, sus dificultades para poder interactuar en el mundo, esa es la lengua. No hay dificultades en el lenguaje. ¿Por qué no hay dificultades en el lenguaje? Porque los niños sordos y niñas sordas tienen todo el potencial cognitivo, todo el sistema posible para poder desarrollar cualquier tipo de lengua que sea dentro de esa modalidad, de una modalidad visual y auditiva, perdón, visual y espacial. Por lo tanto, un niño o una niña sorda tiene todo el potencial para desarrollar una lengua, todo. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, no está inmerso, no ha recibido ese potencial, no podría no tener una familia sorda, podría no haber tenido un contexto propicio para eso, por lo tanto, no desarrolla la lengua, que en este caso sería la lengua de señas. No hay un problema de comunicación. ¿Y por qué no hay un problema de comunicación? Porque esencialmente no hay un problema de intención comunicativa. Los niños y las niñas sordas tienen la intención de poder comunicar, tienen la intención de afectar a un otro, ¿no? Tienen la intención de poder transmitir al otro sus sentimientos, sus emociones, sus opiniones, etcétera. Sí hay alteraciones en el habla, por algo muy natural y muy propio, ¿no? ¿Por qué? Porque si está alterada la lengua, está alterado el habla, ¿sí? Como las muñecas rusas. Sacamos a la lengua es la que no se tiene, no está sistematizada, no está anclada, no, no está robustecida, por lo tanto el habla en este caso no estaría porque el habla pertenece a la modalidad oral y la modalidad oral requiere entonces un potencial biológico de carácter auditivo que permita utilizarlo porque es solo fonoarticulatorio. ¿Sí? ¿Mejor ahí? Ok. No sé si para Catalina habrá quedado bien, habrá quedado más claro. Perfecto. Entonces, este potencial, ¿cierto? Lo vamos a observar en principalmente el lenguaje. Y el lenguaje, entonces, recuerden que es algo cognitivo, ese potencial posible, ¿cierto? Aquí les dejo entonces las diferencias que acabamos de señalar, que es lo que es comunicación, que es la capacidad, ¿cierto?, de realizar conductas intencionadas, el lenguaje, que es un sistema muy complejo, ¿no? Y que podía ser de cualquier tipo de recursos en su interior. Sin embargo, la lengua es un sistema lingüístico, pero que puede ser orales o signado y que se utilizan sistemáticamente en una comunidad. Y el habla sería el soporte físico, ¿cierto?, de los sonidos, por lo tanto, requiere de un aparato fonoarticulatorio. Ahora, el lenguaje, ¿cierto?, al ser este sistema muy complejo, ¿cierto?, recordemos que puede ser auditivo, o sea, perdón, puede ser oral, puede ser escrito, puede ser gestual, que está presente en cualquier persona, ¿cierto? Nos va a permitir un desarrollo lingüístico, o sea, perdón, el desarrollo lingüístico nos va a permitir un desarrollo social y un desarrollo cognitivo. Ahora, los niños sordos tienen un alto riesgo, ¿cierto?, de ser deprivados lingüísticamente. ¿Qué quiere decir? Que han sido deprivados de una lengua estable, es decir, de este sistema complejo que utiliza un grupo de personas. Por tanto, podría tener, al ser esa su dificultad, podría tener elementos del potencial lingüístico que no están construidos, que no están desarrollados, que no están posibilitados. A eso se llama entonces que hay una
privación temprana del lenguaje. La lengua, para que sea una lengua, ¿y por qué la lengua de señas es una lengua? Es porque, al igual que las lenguas orales, tienen cada uno de estos elementos en su interior, ¿no? Hay estructuras en su interior. Una lengua de señas o una lengua oral poseen elementos en su interior que son fonológicos, que son morfológicos, que son sintácticos, fonológicos, ¿sí? Morfológicos, morfológicos, sintácticos, muy bien, semánticos y pragmáticos. Ahora, este conjunto de recursos van a construir una lengua, y si hay una lengua que no tiene alguno de estos recursos, no es reconocida como lengua. Si una lengua o una producción, ¿cierto?, no es utilizada sistemáticamente por una comunidad, es solo de algunos, ¿no? De una familia, de un grupo de personas, pero además cambia constantemente, además solo es utilizada en ese espacio, no es una lengua, ¿no? La lengua tiene que tener carácter de perteneciente a una comunidad, porque esa comunidad la enriquece, esa comunidad es parte de este sistema, la utilizan constantemente, se van creando algunas palabras o signos nuevos, como también van saliendo otros, ¿no? Se van dejando otros atrás. Ok. En esta modalidad que les comentaba entonces que es auditiva verbal o visoespacial, ambas, ¿cierto? Lingüísticamente son muy fuertes para poder desarrollar todas aquellas competencias lingüísticas y dar posibilidad al desarrollo de una lengua. Si yo elijo o el entorno elige un tipo de modalidad de manera estable, va a permitir que haya una organización lingüística en el niño o niña, con todas las implicancias, tanto de producción como de percepción. ¿Cierto? Hay una organización. ¿Se acuerdan del sistema? Si yo escojo un sistema, ese sistema tiene que estar bien logrado, robustecido, ¿no? Ahora, la modalidad que yo elija, ya sea visual o espacial o auditivo o verbal, va a tener recursos propios, ¿cierto? Entonces, la oralidad va a escoger recursos y características que son propias de la oralidad. Por ejemplo, la secuencialidad, lo secuencial. Si yo quiero decir mamá, ¿cierto? Voy a decir 4 sonidos que van a ir uno al lado del otro, ¿cierto? Voy a decir a, a, ¿cierto? Con una frecuencia de una forma distinta que va a ir una al lado de la otra, ¿no? Voy a decir mamá. Mi mamá es linda. Todos esos recursos yo los puse uno al lado del otro, ¿cierto? Pero en lengua de señas, la modalidad, al ser visual y espacial, me permite hacer que los recursos puedan hacerse simultáneamente, ¿no? Porque tengo recursos articuladores en las manos, ¿cierto? En ambas manos pueden funcionar como articuladores. Mi cuerpo, mi tronco es un articulador,
mi rostro es un articulador y dentro de mi rostro tengo labios, tengo los ojos, tengo las mejillas. Todos esos pueden construir un signo o una frase o una oración. Por ejemplo, si yo digo flaco, tengo que hacerlo, ¿cierto? Con esa seña, moviendo una mano hacia abajo con un dedo índice, ¿cierto? Pero además tengo que tener una expresión facial y debo hacerlo al mismo tiempo. No puedo solo hacer la expresión facial sin mover la mano, porque no se entendería. Ni tampoco podría ser solo mover la mano sin hacer la expresión facial, ¿no? Hay simultaneidad. No podría decir que mi mamá es linda, por ejemplo, mi mamá es linda, lo tengo que decir oralidad secuencial, pero puedo decirlo simultáneamente en lengua de señas, como, ¿sí? Lo puedo hacer de esa forma. Entonces, la modalidad también limita y constituye alguno de los elementos. Ahora, si yo creo que el mundo se mueve principalmente a través de las lenguas orales, sesgo y hago una segregación de una cantidad de potencial que existe a través del lenguaje desde la perspectiva visual y espacial, ¿no? Estaría sesgando una capacidad humana de comunicación. ¿Ok? Voy a revisar esto porque creo que ya lo hemos visto. Hemos visto entonces que esta, para poder desarrollar el lenguaje, entonces, ya sea la lengua oral o la lengua de señas, que me permiten entregar eh, o poder plasmar mi desarrollo lingüístico, necesito estar preparada neurológicamente, biológicamente y tener una suficiente o potencial entrada de recursos, ¿no? Um, Hay unos autores muy, muy relevantes, muy conocidos, como los que están acá en la cita que está abajo de del PPT, que dice que tanto, perdón, que demuestran que la exposición temprana a un sistema lingüístico accesible tiene mucho más probabilidades de resultar en una adquisición exitosa de una lengua que una exposición posterior o tardía, ¿no? Y esto en cualquier lengua. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, esto ya también lo señalamos, para que exista una potencial, entonces, desarrollo del lenguaje, necesito estar inmerso en un espacio rico, y por eso se llama inmersión en la lengua, en un espacio rico en este contexto. Ahora, debe haber una posibilidad de poder tener una interacción con otros señantes o personas que hablen constantemente. Debo tener el potencial para eso, biológico. Debo estar constantemente o sistemáticamente en ese espacio. Si es así, por ejemplo, en el caso de los niños sordos, hemos visto que si tempranamente están en estos espacios que son ricos en la lengua de señas, ricos en un espacio visual y auditivo, hay un incremento también de los recursos propios de esa lengua, en las construcciones clausulares, es decir, tienen más oraciones, ¿no? Y hay habilidades pragmáticas y discursivas mucho más ricas que en aquellos estudiantes que tardíamente, estudiantes sordos que tardíamente ingresaron a esos contextos lingüísticos. Ahora,
Para que haya un contexto lingüístico rico y en este espacio haya una inmersión propicia para el desarrollo del lenguaje, debe haber una, un grupo de personas que me permite eh, tener y enriquecerme con ese lenguaje, ¿no? Con esa lengua. Tener una comunidad, tener que existir una cultura propia para ese desarrollo. Y pareciera que en algunos casos, ¿cierto? La lengua oral, erróneamente creemos que tiene un nivel de prestigio mayor, ¿no? Un alto nivel, un nivel de prestigio, por sobre las señas, ¿no? La seña estaría por debajo de la lengua oral para para algunas personas o algunas comunidades. Entonces, lo que se busca en esas comunidades es desarrollarla de más alto nivel, según sus propias creencias, que sería en este caso la oralidad. Lo cual está muy equivocado, ¿no? Porque de acuerdo a lo que ya vimos, ambas lenguas tienen las mismas características, el mismo potencial, las mismas posibilidades. Ambas me permitirían entonces desarrollarme lingüísticamente, ambas me permitirían desarrollarme cognitiva y socialmente. Esta transmisión cultural entonces requiere de varios factores. En el caso de los niños y niñas sordas, entonces tendríamos que identificar lo que está en estas variables de desarrollo, algunos elementos que son propicios para poder hacer un diagnóstico de qué hacer para poder estar más de acuerdo al proceso de desarrollo de ese niño o niña. Por ejemplo, el tipo de diagnóstico, ¿sí? ¿Qué tipo de pérdida auditiva tiene? ¿Cuándo? ¿A qué edad la adquirió? Si tiene padres sordos, madres sordas o familiares sordos. Es muy importante también saber qué actitud tiene el entorno respecto a la lengua. Si ese entorno piensa que la lengua de señas es una lengua valorada o la verdad es que ese entorno piensa que la lengua de señas es de uso complementario, ¿no? Eh, ¿A qué sistema educativo pertenece? Si fue tempranamente a un sistema educativo donde estaba en todo el contexto para que pueda aprender una lengua, por ejemplo, la lengua de señas, que pudiera aprenderla, ¿no? ¿A qué edad podría comenzar su escolarización? Por ejemplo, si es un niño o niña que entró tardíamente, ¿no? Por ejemplo, 10 años, ¿no? 8 años. Tenemos muchos niños sordos que entran tardíamente. Y también si esos niños o niñas sordas participan en contextos sociales donde hayan otras personas sordas. Todos esos elementos me permitirían a mí identificar qué tipo de persona sorda es a la cual me estoy enfrentando. Y entonces son eh, aquellos elementos en los que podríamos discutir algunas preguntas que me planteaba Andrea en un inicio cuando conversábamos sobre esta exposición. La primera pregunta es, ¿qué pasa con estudiantes que ya han pasado la etapa crítica para el desarrollo del lenguaje? Aquellos que tienen más de 7 años, ¿no? Y no tienen una vía de comunicación definida. Pensándolo, ya vemos que todo niño o niña que ha pasado la etapa crítica para el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Se llama que has cruzado una etapa de privación del lenguaje. Es decir, que no se le ha permitido el acceso a la lengua, ¿cierto? Privación del lenguaje. Ahora, ¿qué hacemos con un niño
que ha sido privado lingüísticamente, primero tener muy claro sus consecuencias. Un niño que ha sido privado lingüísticamente, sí o sí, va a tener dificultades psicosociales como depresión, tristeza constante, ¿sí? Retrasos lingüísticos cognitivos, sociales y culturales. Va a provocar entonces efectos negativos en su sistema lingüístico, sistema de lengua, en este caso particularmente. Es decir, va a tener un procesamiento fonológico que va a tener un esfuerzo extra de poder realizarse, va a tener retraso entonces en poder identificar ciertos signos, va a tener mayor esfuerzo para el desarrollo de la memoria de trabajo, ¿sí? Este niño o niña que tardíamente entró a un espacio lingüístico rico va a tener un procesamiento muy, muy bajo de su estructura lingüística compleja. Es decir, todo lo que es gramática compleja va a ser muy difícil poder adquirirla o con retraso. Ok, ¿qué se sugiere entonces, especialmente para Karina Godoy, que es una pregunta que nos hacemos siempre? Sí o sí, proporcionar acceso a la comunicación efectiva lo antes posible, no dejar pasar más el tiempo, ¿no? Y comunicación efectiva es entregar recursos que posibiliten entonces el desarrollo comunicativo, lingüístico, una lengua que sea efectiva, ¿no? Ahora, niños sordos que han sido expuestos tardíamente a la lengua de señas, lo pueden dominar con fluidez en el tiempo, pero los niños con accesos tempranos son mucho más rápidos y eficientes en su procesamiento. Se puede aprender la lengua de señas tardíamente, se puede, ¿listo? Por lo tanto, no hay que dejar pasar más el tiempo. Primero debería haber una evaluación individualizada donde pueda identificar cuáles son sus características particulares, de dónde empezar, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Ingresar a un espacio que tenga lengua de señas, trabajar dando apoyo a la familia para que ellos también crean que la lengua es posible y que permite entonces su desarrollo, entrar en un entorno bilingüe, convocar en ese espacio a profesionales especializados, ya sea profesores diferenciales, profesores básicos que tengan conocimiento en comunidades sordas, por supuesto entornos inclusivos, tener espacios donde hayan intérpretes, donde hayan educadores sordos, adultos sordos que permitan tener lengua de señas, y en caso de que sea posible y necesario, hacer implementaciones tecnológicas como audífonos, pero no implantes cocleares, y luego, si quieren, podemos hablar de aquello. Y por último, ¿qué hacer con recuperar el tiempo perdido? ¿Cierto? Que planteaban aquí, que es algo que también me preguntaba Andrea. Bueno, es importante adoptar siempre este enfoque inclusivo que se adapte a las necesidades específicas de cada niño o niña sorda, optar por un entorno bilingüe donde haya exposiciones a la lengua de señas, también donde haya exposición a la lengua oral, facilitar que exista una interacción entre niños, jóvenes y adultos sordos, apoyar mucho a las familias, porque las familias son quienes van a posibilitar continuar con este enriquecimiento de la lengua, optar por espacios donde hayan intérpretes, donde hayan adultos sordos, donde se pueda fomentar el aprendizaje también entre pares. Aquí les dejo algunas recomendaciones de artículos, pero también la recomendación de un webinar que hicimos el año pasado en conjunto con el Mineduc sobre atención temprana. Este es mi correo en caso que necesiten consultar o que haya alguna duda, y muchas gracias por su atención, por el interés en esta temática.
Andrea cambió intérprete. Perfecto. Vamos a esperar a la intérprete. Bueno, por mientras, muchas gracias, Fabiola. Ahora sin la presentación se puede ver más de una persona. Yo pedía las disculpas porque cuando hay una presentación y está el intérprete, si yo pongo otra persona más, después en el video que queda grabado no se va a ver. Vamos a copiar el correo ahí en el chat, no se preocupen. Perdón, ahora sí dejo a la intérprete. Gracias, Sebastián. Bienvenida, Tamara, a la interpretación. Decía entonces que en la grabación, por eso no poníamos a Fabiola. Sebastián la estaba mirando en todo caso y tomaba algunas señas más específicas, como el lenguaje, distinto a la lengua, ¿cierto? La inmersión lingüística, en este caso en la lengua de señas, que tiene que ver con un contexto donde se ocupa mucho la lengua de señas y el niño o niña está expuesto y mira y observa y ahí lo toma, ¿cierto? La simultaneidad, que es al mismo tiempo, ¿no es cierto? Hay tanto como decía Fabi, las expresiones, el cuerpo, las manos, el espacio, etcétera. Muchísimas gracias. Vamos a dejar más preguntas para que las vayan subiendo en el chat. Fabiola se queda con nosotros hasta las 5:30. A lo mejor puede ir respondiendo directamente en el mismo chat y algunas a lo mejor la podemos tomar al final, perdón, las podemos tomar para el final. Em, También como para recoger, mientras pueden seguir reflexionando y en el tema que viene pueden surgir nuevas inquietudes además relacionadas en cómo ir favoreciendo el desarrollo del lenguaje, que para nosotros en la educación es uno de los principales focos, ¿no es cierto?, en los que poner esfuerzo. Si el lenguaje no está desarrollado, si no entregamos una vía, la lengua de señas o la lengua escrita, para desarrollar el lenguaje va a ser muy difícil el aprendizaje y el desarrollo completo. Y a veces la lengua escrita no es un canal o no es una vía expedita y directa. Incluso con niños que tienen pérdidas auditivas o restos auditivos todavía más bien, para aquellos que escuchan un poco, que son hipoacúsicos, también es necesaria esta vía visual porque es mucho más fluida. Muchas gracias, sí, Fabiola. ¿Quieres elegir una pregunta? Le estamos robando tiempo a las expositoras que vienen. Ya, en 2 minutos, dele. No, es que me parece muy importante la pregunta de Sandra Piña, que decía, Karina, lo que cuentas no sería vulneración de derecho. En este caso, hay vulneración de derecho y se considera vulneración de derecho si hay una deprivación lingüística. La deprivación lingüística es una vulneración de derecho. Y hoy día con la ley que tenemos, además, eh, permite que los niños y niñas sordas tengan tempranamente la lengua de señas desde las primeras edades. Y si no es así, cualquier otra lengua, por ejemplo, para estudiantes o niños o niñas que tengan acceso auditivo o algún potencial auditivo posible, podría entonces aprovecharse de ese contexto, pero tiene que ser tempranamente, ¿no? Si no, estamos haciendo una deprivación del lenguaje y estamos vulnerando derechos. Eso. Muchas gracias, Fabiola. Y como decía, puedes quedar atenta y respondiendo en el mismo chat o al final si tenemos un poco de tiempo. Em, entonces la presentación agradezco y yo me oculto para que puedan ver a la interpretación. Sí. Bien. Como les decía en un principio, una de las vías o uno de los espacios que nos permite
o que favorece el desarrollo del lenguaje, de la expresión en general, es la cultura, el arte y la literatura. En ese sentido, las personas sordas tienen mucha riqueza de cómo expresar sus experiencias, sus intereses, sus objetivos comunes como comunidad. Y tienen además a su favor, ¿no es cierto?, la posibilidad de, a través del movimiento y el uso de este movimiento en el espacio, poder transmitir y poder expresar muchas, infinitas posibilidades, infinitas cosas. En ese sentido, así como todas las lenguas, también la lengua de señas tiene literatura. Y en la escuela, especialmente para los niños sordos, que en la mayoría nacen en familias de oyentes, es en la escuela donde encuentran un espacio mucho más propicio para poder conectarse con ellos, ¿sí? Con otros sordos o con aquellas posibilidades de expresión más amplias. En ese sentido, la literatura sorda en particular tiene muchas posibilidades de narrar historias, de adaptar cuentos o historias, de crearlos, ya sea en formatos escritos, en video, hoy día con la tecnología, y también con expresiones muy propias como la expresión vernacular visual. Tenemos en Chile muy poco desarrollo. Puedes seguir a apretar una vez más. Hacer clic dos veces, por favor. En Chile, ay, gracias. Perdón, en Chile tenemos poco desarrollo en general de la literatura sorda, pero tenemos cosas, ¿sí? Hay algunos cuentos que son narrados por personas sordas, como vemos en las imágenes. Hay cuentos que han sido adaptados en otros países, por ejemplo en Brasil, y que nos han permitido a nosotros hacer la traducción al español y en la lengua de señas, como la imagen de arriba, donde están contando el cuento del patito sordo. Y también tenemos autores chilenos sordos que han escrito distintos cuentos y distintas historias. Vemos en pantalla a una de ellas, María José Ruiz, que está ahí narrando un cuento que ella misma escribió. Tenemos esas posibilidades y estos recursos a disposición, ¿cierto?, para todas las escuelas, pero sabemos que no es suficiente. Vemos abajo también un mural que hay en Valparaíso que lo pintaron personas sordas y que dan cuenta un poco de sus propias inquietudes, de lo que los mueve, de las discriminaciones a las que están expuestos y de aquello que valoran, ¿sí? Aparece de hecho ahí hablando de la cultura sorda al fondo en la imagen. Bueno, esta forma de expresión, esta forma de transmitir su propia cultura a las personas sordas, como veíamos, ¿no es cierto?, a través de cuentos, por ejemplo, también la llevan a las escuelas distintas personas. Y hemos invitado especialmente a dos de ellas. Voy a bajar un poquito la presentación. Hemos invitado a dos de ellas. Si la sacas, no va, porfis. Gracias. ¿O no? No, todavía se ve. Tienes que salir, dejar de compartir, perdón. Em, es que es para hacer sus señas. Bueno, pueden ir prendiendo sus cámaras, ahí sí las puedo ver porque no las veía. Entonces, voy a invitar a Carolina Lagos, a Macarena, ¿sí? Para que, espérenme aquí. Ellas dos son unas tremendas narradoras sordas, han participado en diferentes proyectos y la idea de invitarlas es un poco que ya hemos conversado respecto del lenguaje, de la lengua, de cómo tratar de favorecerla o de la importancia que tiene para los niños y niñas sordos. Entonces ahora también mostrar desde el otro lado cómo hacerlo, qué hacer. Para eso hay experiencias muy valiosas en nuestras dos expositoras sordas, porque han participado, como les decía, en diferentes proyectos de cuentacuentos, de vernáculo visual, han ido a escuelas, han contado cuentos, historias a los niños, trabajan, ¿no es cierto? En el caso de Carolina en escuela, entonces la idea es que nos compartan un poco lo que ha significado para ustedes, la importancia que ven en contar cuentos a los niños y niñas sordos y tal vez puede ser una buena estrategia también para los colegios de ir incorporándolo
en las distintas asignaturas, ¿sí? El contar historias y el expresar de distintos modos aquello. Las dejo. Ya, Caro, Perfecto. dale. Hola, ¿cómo están? Mi nombre en lengua de señas es ese y yo, Carolina, soy una profesora en una escuela básica de la Jorge Goté, donde son todos sordos. Yo trabajo ahí en un curso enseñando lengua de señas a los niños, no hasta cuarto medio, sino que solamente básica. Ese es mi caso. Ha sido muy importante el tema de contarles a los niños cuentos, historias, que ellos puedan imaginarse, que tengan expresión con sus señas. ¿Por qué? Porque antes yo miraba y veía un problema, había una barrera en eso. Es que a veces la comunicación no existía. Entonces, al ver un libro, al contarles un cuento en lengua de señas, ellos lo podían ver y quedaban, no había asombro, no había asombro, eso no pasaba en las casas. Entonces había un problema, era una barrera porque no había esa expresión, no tenían esa forma de generar esa expresión. Entonces yo estuve antes viendo las pruebas, cómo poder hacer, cómo poder enseñar, creando ideas para que fuera algo importante, generar un modelo para ellos. Era importante que ellos tuvieran un modelo o algo que les generara esa idea, ese gusto por seguir aprendiendo, generando, que pudieran copiar y expresar, tener esa capacidad de poder narrar, gesticular, hacer las formas de lo que significa, qué es lo que es comer, en la expresión corporal, eso todo iba unido con la idea. Entonces también, para mí lo más importante fue primero leer un cuento para ver cómo poder hacerlo, transformarlo y hacerlo en señas y ver las actitudes de los niños. Mirar a cada uno, estudiarlo, ver cómo estaban sus señas, cómo iban avanzando en sus niveles. Y eso lo traje a mí y pude transformarlo en enseñarles a ellos, ver cómo agarrando esas actitudes que ellos iban mencionando y haciéndolas así, en esa forma de inclusión para ellos. También con la vernácula visual vernácula. Con esto fue muy importante, porque de esta manera nos ayudó mucho. Con la vernácula visual, el desarrollo, al contar un cuento, al transformarse, al enriquecerse con eso, por ejemplo, el agua, la seña de agua, darle ese movimiento, esa expresión corporal, los niños veían eso y se sentían desde los bebés, lo miraban y les generaba un impacto, una emoción. Y eso servía como modelo para ellos, para que pudieran seguir haciendo esa gesticulación facial, iba generando este sentimiento. Y ya iban a poder entender lo que era el agua, su movimiento, cómo funcionaba. Y eso a futuro les fue generando un impulso, les fue generando ideas para contar chistes, para seguir creciendo, desarrollándose y también poder tener ideas ellos mismos de cómo hacerlo, cómo enseñar. Y eso ha ido hasta ahora, hasta ahora en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo primero que usamos es preocuparnos de los niños, de ver un modelo para ellos, de que ellos puedan progresar, avanzar. Porque nosotros, o ustedes saben también el tema, de que en las casas, con las familias, esa comunicación no existe, es una barrera constante de expresión, cómo poder hacerlo. La comunicación se pierde, se corta. Y en segundo lugar, también el tema de la inclusión en la escuela. A veces no se enseña, pero aquí al ver sus señas y vemos que van en un desarrollo bajo, eh, al final no hay un desarrollo en general y ese sentimiento, esa expresión, esa opinión, esa experiencia se va perdiendo, se va generando esa barrera. Por eso es importante que pensemos en lo primero, en la lingüística, en lo natural de las señas, en un modelo para que ellos puedan generar esas propias ideas ellos mismos y sea algo claro para ellos. Esa es mi experiencia en el trabajo, en la escuela. Es lo que yo he visto. Y sé que a lo mejor no puede ser un problema, pero es una situación puntual, es algo que falta, es algo que tenemos que ayudar, que tenemos que motivar
A lo mejor pueden haber más cosas en las señas y que podamos seguir ayudándolos, pero eso es lo que yo puedo ver. ¿Bien? Muchas gracias. ¿Hay alguna duda? Estábamos hablando del tema de la ley. Ah, Muchas, ¿verdad? ahora sí. Sí, va a Ya, responder respecto de qué es vernáculo visual, si puede dar algún ejemplo o algo así. exacto. La vernácula visual en la lengua de señas, al contar, por ejemplo, un cuento, es algo muy distinto. ¿Qué significa? Por ejemplo, es la mímica, lo que llevas adentro, es como tú te caracterizas, cómo generas ese movimiento en el cuerpo, es la expresión corporal. Por ejemplo, no sé, perdón, dice, un video cortito podría mostrar de lo que es la vernácula visual. Sí, tú avísame y yo lo subo. El ejemplo para que lo puedan mostrar. Así lo puedan ver y entender. No es un cuento, no es como un cuento, es más bien, mira, dejémoslo de lado, la vernácula visual es igual a algo que yo me apropio de eso en el cuerpo, lo caracterizo, ya sea hombre o mujer, lo imito, copio su actitud corporal, su forma, para que sea fácil de entender, que la persona vea y vea la seña y pueda transformarlo de forma fácil y los niños puedan entender claramente en esa expresión lo que yo estoy queriendo mostrar. Porque si yo le hago señas y generan, no hay esa expresión, los niños no lo van a entender, pero si le hago un pájaro que se está moviendo y que pone un huevo y genero esa actitud de movimiento, los niños van a poder generar ese desarrollo, van a poder tener esa oportunidad de demostrarlo. En este video cortito lo podemos ver, la forma. Ahí están los ojos abriéndose, las plumas, cómo se ven las plumas, su estómago y sus alas, cómo se extienden. Disculpa, si quieres, no interpretas aquí para poder verlo Te iba directamente. a preguntar, Gracias, perfecto. gracias. ¿Vieron? Ese ejemplo es como una comparación. Si yo te muestro en un libro y ves ahí un pájaro que tiene sus plumas, el pico, las alas, y voy contando eso, hay movimientos, pero si un bebé lo ve, ¿cómo se lo voy a explicar? No va a tener esa concentración porque lo va a buscar, va a ver, no va a entenderlo. No es algo natural, los niños siempre están en movimiento, están buscando, están mirando en el celular, en diferentes, eso es entendible. Pero lo que tenemos que hacer es que la vernácula visual ayudarles. ¿Vieron en el video? La caracterización, hacerlo con cara, mostrar, gesticular, en el caso del pico, de dibujar si está enojado, si está feliz, en su cara, con los ojos, las cejas, la importancia de mostrar eso, pero si yo hago que el pájaro está solamente ahí volando, pero no le doy forma, va a ser algo lento. El pájaro es rápido, es lento, ver como esas expresiones que va volando,
Entonces eso genera el entendimiento, la claridad. Darle tiempo. Con eso pueden ver y van a ver que o es rápido, es lento, que van volando, que mueven sus orejitas, en el caso de un conejito. Ay, los niños saben que eso es conejo, sí lo saben, que salta, que es rápido, pero para los niños más pequeños es importante ver la caracterización de cómo es, de cómo funciona esa expresión, cómo lo hago. Y después van a generar la costumbre de hacerlo naturalmente y eso les va a generar un desarrollo muy rápido de lo que es su comunicación. Tienes que ver el tiempo, la distancia, la forma, caracterizarte tú mismo con esa forma. Todas esas cosas te ayudan. Pero es importante que hay 9 temas que tienen que ver con la vernácula visual. ¿Que es para todos los niños? No. Hay que ver cuáles son los puntos más importantes de destacar. En la caracterización, en el tiempo, si debe ser rápido, si debe ser lento. Todo eso, irlo meditando, viendo cómo es la forma de la expresión corporal para los niños. Si son más grandes, a lo mejor nosotros podemos escoger 7, pero si ya son adultos, podemos mostrarle todos los principios que tienen que cumplirlos completos. Entonces la vernácula visual es diferente para cada tipo. Tú puedes también contarlo, expresarlo en el dibujo, en la poesía, en la imaginación. Todos pueden hacerlo. Pero lo más importante es eso, para los niños pequeños. Que con ellos empecemos. Ellos son el modelo al enseñarles cómo caracterizar, al hacerlo de forma visual, que se puedan imaginar, que generen esa imagen con lo que ven. No decirles que están equivocados, sino que es importante que ellos se desarrollen en forma natural, en su lenguaje, que se expresen de su manera, de sus opiniones, permitirles que ellos se expresen. Eso es lo más importante, lo que les ayuda. Eso es lo que yo veo como el poder de la persona sorda. Muchas gracias. Muy bien. Hola, qué bacán. Hola, hola. Ese es mi nombre en lengua de señas. Yo soy una persona, una artista visual. Dice que antes en el mundo el tema del lenguaje, yo aprendí ahí a indicar las cosas. Pero la lengua, tal como lo explicaba Fabiola, el tema de la lengua ha tenido muchas barreras. Antes no había muchas señas, sino que había mucho más gesticular. Entonces el lenguaje estaba ahí. Yo en los cuentos, en los libros, 8 años antes, les voy a mostrar. ¿Lo conocen? Es para niños de 8 años y es muy importante. Yo estuve leyendo, lo leí todo y tiene dibujos. Yo estuve viendo los dibujos de los chanchitos, estuve mirando y que se movían y me fui imaginando y fui generando más imaginación. No importaban las palabras, pero al ir contándolo podía ver las imágenes y con eso ir generando una historia, ir contando. Y después estuve buscando en un diccionario, y buscar las palabras para poder aprenderlas. Entonces, en esa situación de contar los cuentos, lo importante es generar un desarrollo en los niños, en cómo se van a expresar en lengua de señas. Eso es lo primero. Tal como se explicaba lo que es la vernácula visual, es algo muy claro. Dice que no es necesario a lo mejor la lengua de señas chilena, tiene que ser algo natural, una guagua no puede aprender eso desde el inicio, pero sí podemos enseñarle con esa gesticulación, poco a poco que vaya aprendiendo. Igual como los oyentes que no aprenden de guagua a hablar correctamente, sino que es un desarrollo, es algo paulatino. Lo mismo con las señas.
No importa si tú te equivocas, sino que de poco a poco ir generando ese desarrollo, lo que significa la leche, la comunicación, ir generando eso, ir generando esa comunicación, esa información. A mí me gustaría mostrarles un video que tiene dos partes, que son dos videos distintos. En uno está el lenguaje de señas chilena, que tiene que ver con la vernácula visual. Y el otro también está el lenguaje de señas, pero además tiene gesticulación de vernácula visual, está como aplicado. Y el otro, donde está todo el video, para muestra un poco más de lo que hay, vernácula visual es muy poco, donde salen, Fernanda me parece explicando. ¿Ustedes conocen el cuento de Rapunzel? Contemos 5 ranas. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Esta es mi seña. Yo les quiero contar una historia. ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Sí? ¿Ustedes saben contar hasta 5? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si saben, ayúdenme por favor. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar ranas. 5 ranas. Comencemos. Una rana, 2 ranas, 3 ranas, 4 ranas. ¿Qué? ¿Un pollo? ¿Pero se equivocó? Pollo. Ay, perdón. Me equivoqué. Yo pensé que tú dijiste contemos 5 pollos. No, pollo, yo dije contar 5 ranas. 5 ranas. Pero no importa. Vamos a comenzar otra vez. ¿Sí? Ayúdenme de nuevo. Gracias. Vamos a comenzar. Una rana, 2 ranas, 3 ranas. Qué linda es. 4 ranas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices 6? 6 ranas. Ah, tú sabes, la rana número 5 siempre llega tarde, siempre. Pero yo necesito que tú seas la rana número 5. Ah, lo siento. ¿No? Andrea, el de Rapunzel. Ya no importa después. ¿Les gustó lo que les mostré? En un cortito. Sí, perdón, yo tengo otro video muy cortito para mostrarles que es diferente la forma de expresión, ¿sí? Las dos son de Lengua de Señas, sí. No el de Rapunzel.
Están buscando el video, está por ahí. Es una sorpresa para ustedes. Hola, soy Macarena y esta es mi seña personal. Muy bien. ¿Vieron? Hay una comparación ahí diferente. ¿Por qué? Porque en este video hay más español. En uno hay más español y en el otro es como una expresión libre. Al leer en español, no hay un entendimiento claro de lo que ahora la diferente es con lengua de señas. El español es cierto, es un apoyo, pero los dos van funcionando en consecutivo. Para los niños es importante darles ánimo para que desde bebés vayan generando esta lengua de señas en forma natural. Por ejemplo, un bebé, todos los niños entienden que eso es un bebé al verlo y lo copian. O el hermano, el bebé, lo ven, este es tu hermano. Pero el niño no entiende si tú le gesticulas con los labios. Es tu hermano, tu hermano. Entonces hay que ir explicándole las señas, ir asociándolas. Y después tú puedes explicarle que eso es una guagua, que es la seña de lengua chilena. La seña de la forma de un bebé es lo natural y la seña de guagua es la seña chilena. O, por ejemplo, la leche. Los niños no saben lo que significa leche. Primero tiene que ser algo natural. Explicarle, porque ellos están acostumbrados a indicar, ah, el jarrito con la leche. Y de así, de esa forma pueden ir explicándole. Ir generando como ese atrayente de que pueda generar ese apoyo en conjunto con la lengua de señas. ¿Por qué? Porque hay muchos, nosotros hemos visto muchos niños y jóvenes que son hipacúsicos, que no saben el tema de la lectura, no conocen, no pueden leer, no conocen el español, no pueden, porque escuchan, entonces es como que se generan dos situaciones diferentes. Es cierto, un sordo puede leer, tiene memoria visual, más lo que lee con la memoria, pero se clasifica ahí solamente en eso y eso genera una confusión. Entonces hay que permitirle que se exprese de manera natural en su identidad como persona. Yo soy oyente, soy oyente, soy sordo, y eso genera una confusión muy grande. Entonces yo sé que a lo mejor al principio cuando vas al doctor y dice, necesitas el implante, o que sea oralista, o le falta, ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta la cultura sorda. Falta entregarle eso, darle ese apoyo. Siempre sí o sí darle ese apoyo en lengua de señas, animarlo y que después él pueda decidir si quiere hablar, es su decisión. O si quiere ir al fonoaudiólogo, eso es un trabajo del fonoaudiólogo, esa es la responsabilidad de ellos. Pero como familia somos responsables de darles el cariño, la paciencia, la comunicación. No puedo dejárselo al colegio y decir, ok, ya, yo entiendo la situación y entregarle al colegio como para que traten de invitar a las personas sordas y que las conozca, pero el papá y la mamá tienen que ser su modelo de la forma natural de expresarse. Por ejemplo, yo soy artista visual, estudié en la universidad y pude hacerlo.
Y agradezco eso, porque por 13 años yo estuve tratando de estar ahí conversando con los sordos en la comunidad y eso me generó un desarrollo importante. Pero después vi que el lenguaje también era una barrera que generaba lentitud en el proceso. Y cuando empecé con las señas ya generé un desarrollo, porque tengo apoyo en lo que significa el español. A pesar de que a lo mejor a veces uno puede entender poco, la lectura más la lengua de señas son un conjunto. Y eso me genera ahí el ánimo. Meditar en eso es fácil. Sé que hablar, no, pero responder, dar opiniones en lengua de señas, comunicarse, sé que es algo muy importante. No mirar cómo, o sea, enseñar cómo se modula, cómo se hacen las cosas, porque a veces nosotros sentimos que lo hacemos mal. Entonces, igual, como ir generando una gramática confusa, no se puede, a veces tenemos que ser ordenados en ese aspecto. Entonces, ver, por ejemplo, en la casa, la mamá, ser ordenados, ir en un desarrollo en orden. Yo siento que hacer este trabajo en conjunto con Carolina en los cursos de vernácula visual, de verdad ha sido un aprendizaje de generar un desarrollo en lengua de señas que antes no había. Por ejemplo, poner ahí como una semillita, aplastarla y generar el tema de que al amanecer todo eso es claro, todas las señas que acabo de hacer se conocen, todos saben que eso es despertar y que necesita agua. Entonces voy y la busco y va generando ese desarrollo. Recuerden que la flor no se puede morir. Entonces vamos aprendiendo de a poco. O a veces se pregunta por qué murió, porque a lo mejor no la cuidaste, se te olvidó. Entonces eso va generando un aprendizaje. Ah, yo me olvidé, claro. Entonces yo soy culpable. Entonces otra vez hacerlo. Generar de nuevo la misma dinámica. Ponerle agüita y va creciendo. Es igual como tú, tomando agua. Dice que no puedes ponerle tanta agua, porque si no también va a morir. Igual que tú, si tomara mucha agua sería lo mismo. Generar esa comunicación con los niños, generar esa situación es importante para los niños. En su casa, contar, preguntar cómo están, saludar, el buenos días, en la calle, generar esa confianza de comunicarse, de expresarse. ¿Ustedes conocen el síndrome de la familia? Que el niño, como persona sorda, está todo rodeado en un ambiente donde todos hablan, todos comparten, todos preguntan en la semana y todos hablan, hablan, hablan. Y el niño pregunta qué pasa. Y las respuestas son pocas porque no hay una comunicación explícita, no hay opinión, se genera esa barrera del síndrome, donde él se siente con las manos cortadas porque no puede, no recibe apoyo, o necesita hacer algo, pide apoyo y nunca el papá está ahí para responder o la mamá, no hay apoyo. Eso es muy importante desde niño. Y ojalá que también nosotros con Carolina y otras personas sordas también que puedan generar videos contando cuentos, los animamos a eso, a que en todas las regiones puedan hacerlo, porque igual es importante seguir invitando a personas sordas a que puedan ser ese modelo como sordo, sentir esa autoridad de poder hacerlo, como profesor, de poder explicar el tema del médico o similar. Eso. Muchas gracias. No sé si tienen dudas o preguntas, no tengo problema. Sí, en efecto, sí, sería autismo. Ese tema dice que la semana estuvimos trabajando en la escuela, en la comunidad con eso, de preguntarle a los niños cómo están. Eso no pasa. Yo he visto que de verdad, por ejemplo, los viernes, los sábados, los domingos, en esos 3 días, cuando llegan, siempre o en general, todos conocen, así como que
esa expresión como natural de, oye, oye, yo quiero contar lo que pasa en mi casa, y empiezan al tiro a hacer señas, y yo tengo que interrumpirlo y decirle que no, no puedo. ¿Por qué? Porque lo importante, lo primero es que ellos terminen de expresarse, de contar, y de eso yo poder recoger información y preguntarle, y generar esa convivencia, ese compartir entre todos. ¿Cómo estuvo en la casa? ¿Qué pasó ahí? Es difícil. Por eso es importante pensar en la oportunidad que se le da a los niños dentro de la sociedad. El papá, la mamá, preguntarles cómo están. A veces ellos necesitan contar alguna cosa de qué pasó en la escuela, en la prueba, de Paula, algo que pasó, y es importante que se les tome atención, pero si tú no sigues esa rutina de conversación, de comunicación, tienes que permitir que él se exprese, porque si no esa comunicación se pierde. Y después se genera esa costumbre y ya no hay expresión. Y eso es un problema. Por eso es muy importante como autoanalizarse, ser empático. Siempre ver la forma positiva de jugar, de que los niños puedan entregar esa información y ver la forma de comunicarnos, de sus respuestas, de generar esa comunicación constante para que pueda ser algo claro en esa forma de expresión y no haya una comunicación perdida. Y ahora ha sido muy importante porque hay muchos niños sordos o muchos sordos que no pueden expresar y decir, no, 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 ya, no puede seguir. Yo tengo que permitirlo porque sé que es algo importante, es una oportunidad para ellos, para que puedan desarrollarse, para que puedan contar sus expresiones, sus sentimientos. Algunos son muy payasos y les permito que se desarrollen de esa manera. Sé que es algo muy bueno. Eso. Ahora ustedes imagínense un niño que está sentado y que tú le dices, siéntate, 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 que está ahí todo el rato sentado y lo manda, lo manda, lo manda, lo manda, y criticas y que esté ahí todo el rato en ese contexto, es como que no genera ese acuerdo, esa relación. Puede ser un ratito y un ratito, ir compartiendo, preguntarle al papá, a la mamá qué quieren conversar, ir de a poco, generando ese atrayente, esa confianza, ganando esa oportunidad de darle la paciencia, de sentirse seguro, porque no hay que olvidar que son niños que a veces no entienden. Los niños no entienden muchas cosas. Entonces, también preguntarles cómo va a ser a futuro, porque es cierto, yo quiero tener una vida independiente, ser feliz. ¿Qué es lo que se proponen? Yo quiero ser feliz, quiero estar bien, preguntarles qué significa eso, son sus derechos. Y conocer más, invitar a más a conocer eso, a que vean de forma natural el tema de visual, enseñárselo, mostrárselo a todos, para que vean cómo es ese sentir y de saber que de poco a poco con los profesores o los psicopedagogos o en general con todo ese desarrollo pueden hacerlo. El tema del autismo, yo vi una persona que puso que sí, que ese tema era autismo y sí, si los oyentes saben y reciben esta información, y igual dejan a una persona sorda de lado, por ejemplo, en el trabajo, todos saben que yo soy una persona sorda. Y están todos hablando, dando opiniones, generando conversación, hablando del diseño, de los dibujos, de esto, de lo otro, y generan un montón de conversación y yo necesito igual esa conversación. Y yo digo, no, no importa, no es importante. ¿Qué significa eso a futuro? ¿Que mi opinión no es válida? ¿Que permitir que todos hablen y que se expresen y que se vayan a su casa tranquilos porque ya lograron expresarse? Pero ¿y mi opinión dónde queda? ¿Cómo voy a decir lo que yo hice la semana? Se genera esa barrera. Eso es autismo. Entonces deben, por ejemplo, tenemos una reunión importante y yo voy a decir no. Al final sí genera una barrera y voy conociendo y voy generando esa comunicación en lengua de señas, pero no muchos la conocen. Así es como un círculo cerrado en ese aspecto. Entonces, igual que los niños que tienen implantes, a veces es difícil como concentrarse, ingresar a un grupo. Siempre se genera esa diferencia, porque es el mundo de los oyentes.
pero después tú vas encontrando como situaciones donde tú puedes sentirte libre de permanecer a ambas comunidades de forma natural. Eso. Con el tema del implante, yo entiendo que es muy importante que los niños desde adentro vayan generando como, mm, ¿qué significa? ¿Qué significa tener eso? A veces los niños no entienden, o nosotros no estamos en contra del implante. Cada uno decide bien, es su decisión. Si quiere trabajar con la lengua de señas, está bien, pero igual tiene que haber como una congruencia con eso. Tiene que pensar a lo mejor o entender que si deja el implante, él tiene derecho también. Está bien. Por eso es importante igual que cada cual sea dueño de su decisión. Si tiene un implante que le va a poder ayudar a hablar, ¿se entiende? Es su vida, es su calidad de vida, es lo que él siente, es lo que él tiene adentro. Nosotros no podemos ver todo lo que hay ahí, no podemos. Por eso es importante conocer lo que él siente, qué está ahí dentro de su piel, si le gusta, no le gusta, si le molesta. Si él escucha bien con eso y le puede ayudar y seguir con lengua de señas, depende de cada persona. Es verlo como él se sienta, cómo se sienta más cómodo. Tiene que analizarse con eso y sentirse fuerte y ver que si no tengo implante no me gusta, ya es su derecho, es su decisión y nosotros tenemos que respetarlo. Eso es un consejo nada más. Por eso es importante que todos como profesores se animen a conocer. Ah, tú puedes hablar, encasillar en que tú puedes hablar y tú tienes que hacer señas y discriminar al uno o el otro. Después eso al final genera un modelo en donde se genera el temor de la expresión, de decir, hablo, no hablo. Nosotros tenemos que motivar a ambos, a que ambas decisiones son libres y están bien. Esa es la decisión de los niños y es libre. Ellos pueden quedarse en silencio, otros pueden hablar, otros pueden quedarse, son tímidos, pero no significa que van a estar callados todo el tiempo, solo son tímidos, son expresiones distintas y nosotros como familia no vamos a estar ahí motivando todos los días, decirle, ya, pues, ya, pues, ya, pues. No, el niño no es mudo, no es culpa de solamente falta el impulso para que pueda comunicarse dentro de su casa o en la escuela, que no sufra discriminación ni nada, como que no le genere que sea introvertido. Tiene distintos apoyos, distinta educación para ellos y distintos modelos de personas famosas que hemos visto. Bien, muy interesante. Muchas gracias por contarnos todas sus opiniones. Perdón, muchas gracias, reitero. Muy interesante, además, tener de primera fuente, ¿no es cierto?, sus recomendaciones. Es importante, como ustedes han dicho, cómo a través de la expresión, el contar cuentos o en narrar historias o en narrar experiencias que están propios de los sordos en particular, aprovechando todos estos recursos, como dice Fabiola, ¿cierto? Esta posibilidad de expresar a través del movimiento, el convertirse en el personaje en no solamente a través de la lengua de señas, sino que a través de toda la expresión corporal, facial y movimientos en el espacio, poder transmitir un sentido, un significado, un hecho, una situación, una acción o describir un objeto o una persona, un animal, etcétera, son posibilidades que abren un mundo para desarrollar esa iniciativa, ese deseo de comunicar cosas, de expresar, de comprender, de relacionarse, etcétera. Por eso es tan importante para el desarrollo del lenguaje también como un camino, ¿cierto? A seguir potenciando e incentivando a los establecimientos en general, ¿no es cierto? Y para ir incorporándolo en las distintas asignaturas también. Lenguaje y comunicación en el eje de expresión oral, por ejemplo, es absolutamente posible potenciar la expresión natural de las personas sordas o con hipoacusia en general, discapacidad auditiva, tanto a través de la lengua de señas como de estos otros medios de narración, ¿cierto? Como también en otras asignaturas, por ejemplo, en música,
Tal vez también la expresión vernácula visual puede ser una buena forma como de poesía que puede conectarse con la música para los oyentes, por ejemplo, en el ámbito del arte también. Entonces, creo que hay muchos escenarios dentro de la escuela, dentro del currículum, donde uno puede ir insertando paulatinamente estas formas distintas de expresión que van además potenciando el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, que es tan vital, tan importante en los niños, niñas, jóvenes sordos también. Me llegó un video y ya que tenemos tiempo, quería compartirlo porque hay una coeducadora sorda que está presente aquí, como no podemos mostrarlo en cámara, me mandó un video muy cortito y le vamos a dar la oportunidad por esta vez haciendo una excepción. Así que se los quiero compartir para que veamos también su experiencia. ¿Les parece? Si me dan un segundo, creo que por aquí lo tengo. Ahí sí vamos a necesitar la intérprete. Se ve en pantalla, ¿cierto? Ya. Perdón, quiero hacerlo más grande, pero no me resultó. De nuevo, de nuevo. Sorry. Ahí sí, ahora sí. Ya, yo les quiero contar un poco de lo que yo he visto dentro del trabajo en la escuela, en lo que es la parte rural. Hay estudiantes que son hipoacúsicos o medios, que tienen a lo mejor, que conocen poquitas palabras, pero también tienen discapacidad. Además, motricidad en el tema motriz o visual y que tienen problemas del desarrollo del lenguaje. Yo he pensado en cómo poder ayudarlos, de qué forma, en cuanto al lenguaje, de que sea algo natural, pero vamos muy atrasados. Están en tercero básico, tienen 8 años, pero hay muchas palabras que están nulos, que no conocen, que no tienen conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estudiar en ese aspecto? Igual yo estoy preocupada en cuanto al tema, porque hay cosas que no conocemos con el tema de la discapacidad, ¿cómo poder hacerlo? Es una pregunta para ustedes. ¿Cómo puedo ayudar a enseñarles a ellos a poder lograr cómo generar esa conexión de palabras? Es lo que no sé. Carolina y Fabiola también te invito si quieres sumarte. Dice que si tienen discapacidad visual o que a lo mejor ven muy poquito, ¿cómo podemos ayudarles? Es importante que a lo mejor veamos una forma, transformar en el tema del braille o que sean en forma más grande, donde las palabras estén en un formato más grande, que puedan verlo, quizá en un tablet. También aquí en la escuela tenemos un niño que ve muy poquito y que tiene problemas con la motricidad. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle? Pero de a poco ha ido pudiendo expresarse y ha ido mostrando lo que le genera para poder generar una comunicación. Y va apuntando las cosas que le gustan eh, y va generando esa conexión de poder expresarse con esa información del tablet. Es cierto, a lo mejor no puede ver, pero con las manos hemos ido aplicando el tema dactilógico para que pueda aprender y ir generando también, por ejemplo, la escritura en letras más amplias, donde pueda ver mejor. Y mostrándole fotos de esas cosas, como transformando esas ideas para que el tema de la discapacidad visual y motora pueda generar la ayuda y también
podría ser con cartas, con fotos, con imágenes, y mostrarle la imagen como ese motivo para que puedan trabajar. Pero es cierto que en la casa la familia también es muy responsable de dedicarle tiempo para que sea algo consecutivo, que vayan en unidad. No puede ir el colegio avanzando y en la casa no tener un avance, porque eso es un retroceso finalmente. La idea es que de ambos lugares reciba la misma ayuda, o sea, que vean de cerca, que le muestren imágenes, lo que significa cada cosa, pero si en la casa no están haciendo nada, no puede ayudarlo a que progrese. El proceso se alentiza y finalmente se pausa. Eso, ese es un problema, es verdad. ¿Cuál es el motivo de ese problema? Es que desde bebé no inculcaron a lo mejor la lengua de señas y empezaron muy tarde. A los 6 comienzan en la escuela con el tema del lenguaje y eso alentiza el proceso. No pueden avanzar rápido. Cuando son bebés, a lo mejor desde pequeños, generar esa comunicación es cierto, no se puede en lengua de señas porque es muy difícil, pero hay otras formas visuales de poder ayudar. Pero eso es importante que si es cierto, si las señas no las puede, que lo mejor hacer es fácil mostrarle con dibujo, pero tiene que empezar antes, así que es muy importante que se animen desde niños, desde bebés, no esperar hasta que tengan 6 u 8 años. Todavía está con una oportunidad su cerebro ahí de seguir aprendiendo, más talento todavía, entonces hay que hacerlo ahora que es rápido. Yo quiero agregar lo mismo que dijo Macarena y Carolina, es lo mismo. Yo solamente puedo, como en mi teoría para explicar esto, es que yo antes, cuando trabajaba también en una escuela de sordos, junto como profesora Con discapacidad múltiple. con discapacidad múltiple. Sí, también creo lo mismo. El desarrollo del lenguaje es importante desde pequeño, pero hay diferentes formas o diferentes ramas de información o formas de poder enseñar o abarcar la enseñanza. Como ahora como profesor, a lo mejor está bien, a lo mejor ir generando, copiando como esas formas de hacerlo, pero hay, por ejemplo, en el caso del niño, hay información que podemos recabar y eso va a generar motivación, ver qué genera, cuál es la mejor forma para mí o para él, de cómo él se va a sentir mejor. También hay que pensar en el desarrollo del lenguaje, en las fortalezas cerebrales de lo que él va a ir aprendiendo y después también pensar en cuál va a ser la lingüística, qué forma vamos a usar. La lengua, cuál lengua vamos a usar. Y también podemos usar diferentes lenguas. ¿Está bien? Podemos usar las dos. Y también podemos hablar. Si el niño puede, ¿está bien? Podemos ir recopilando diferentes informaciones para poder generar. Pero nosotros tenemos que estar de acuerdo en conjunto primero. Con el niño, con la familia y con la escuela. Los tres deben trabajar en una unión, en una comunidad. Todos juntos. Todos tienen que estar de acuerdo. Muchísimas, muchísimas gracias a las tres por acompañarnos, por aceptar la invitación hoy día. Estamos ya en la hora de cierre. Recojo un poco todo lo que han mencionado, partiendo por la importancia de poner como un foco inicial en la escuela el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, buscar cuál es la mejor vía para el estudiante donde se sienta más cómodo, donde se sienta más interesado
aunque escuche un poco, la lengua de señas puede ser una muy, muy buena vía, ¿no es cierto?, para desarrollar el lenguaje. No solo pensar que si escucha un poco debe ser solamente oral, no significa que solamente lengua de señas, sino que ir potenciando distintas lenguas, ambas lenguas, español y lengua de señas chilena, pensando en un contexto más bilingüe, y se pueden ir potenciando otras más, pero poder ofrecer la posibilidad de interactuar con pares sordos. Si no hay en la escuela, buscar otras escuelas dentro de la región con quienes, eh, ¿cómo se llama?, trabajar colaborativamente. Se pueden hacer competencias deportivas, se pueden hacer ferias de distintos temas, invitar a una escuela o ir y visitar la otra escuela. Si no hay coeducador sordo, buscar si hay educador sordo en otra escuela y también hacer trabajo o actividades en conjunto. Son actividades o son iniciativas que van potenciando la posibilidad de comunicarse y desarrollarse más integralmente. El lenguaje no se da solo, la lengua no se desarrolla solo, se desarrolla comunicándose, interactuando con otros. Por eso es tan importante esa relación y ese vínculo con las personas sordas entre pares y adultos. Y por otro lado, también ir viendo que no solamente hay varios videos, ¿no es cierto?, a nuestra disposición de distintos cuentos cada vez más, ¿no es cierto?, a través de la lengua de señas, y esperamos además contar y ir generando más material en ese sentido, sino que también ustedes en las mismas escuelas pueden ir generando videos, contando historias o buscando en otras escuelas si también han hecho algo y compartiendo ese material. Nuevamente agradecemos a Fabiola, a Carolina, a Macarena. Es muy interesante lo que han compartido con nosotros, y de a poquito que cada escuela vaya incorporando, que cada profesor, cada profesora, cada educadora o educador sordo vayan incorporando de a poco estas nuevas ideas y estas nuevas estrategias también. Los vamos a esperar, entonces nos vamos a encontrar en un próximo webinar a fines de mayo, y estén muy atentos porque a propósito de literatura sorda se viene una tremenda sorpresa a fines de esta semana para que estén visitando nuestro portal web especial.mineduc.cl. Este video, este webinar lo estamos grabando, lo vamos a subir ahí, vamos a compartir la PPT de la doctora Fabiola, también la que hemos presentado nosotros, pero estén atentos a una noticia muy, muy linda que se va a dar por primera vez en nuestro país, y es una gran oportunidad, como dice Carola. Así es que nos vemos, estén atentos, y muchas gracias también por la participación de todos y todas. Muy buenas tardes. No sé qué hice. Ay, sí. Muchas gracias, me retiro. Gracias, Tamara.